Bueno, como en el último vídeo salió el tema de la soledad, pues esto da paso al siguiente tema que me quedaba en la lista de pendientes, porque es muy importante, por no decir importantísimo. Es importantísimo decir y explicar que el mayor problema para muchas de las almas sufrientes es el tema de la soledad. No quiere decir que estén necesariamente solas, pero es como sucede en el plano humano, la gente que está viva, ¿no? Que dicen a veces se sienten solos, no porque no estén acompañados por personas, sino porque se sienten solos en su sentimiento o en su vivencia de algo que no está siendo, digamos, acogido o reconocido en su sociedad. Entonces, esto es una tónica que yo me he encontrado siempre que me he encontrado con temas de almas que están sufriendo, muertos, ¿no? Muertos o muertas que vienen a mí o que mis guías dicen, mira, aquí tienes esto y aquello, y tales y cuales dramas. Pues normalmente cuando vienen necesitando ayuda siempre vienen llenos de soledad, de una sensación de soledad. ¿Por qué? Pues porque, claro, por su propia condición de muertos sufrientes, que generalmente los que llegan a mí, como ya he explicado varias veces, pero bueno, lo vuelvo a decir, por si alguien llega a este vídeo sin haber escuchado las otras veces en las que lo he comentado, a mí me suelen llegar los muertos que nadie quiere, los que están en los rincones, los no enterrados, casos desesperados de cosas, yo que sé, muy antiguas que están, vamos, olvidadas o pues eso, en los márgenes del mundo, como me gusta decir. Entonces, claro, por su propia condición de esta clase de almas y de muertos, suelen estar en la soledad. En la soledad, pues como digo, que a veces son grupos, pero el resto de la sociedad no los quiso mirar, no los quiso ver, no los quiso escuchar. Y eso genera un aislamiento que se siente como soledad. ¿Me explico? Cuando has sufrido algo muy duro o estás sufriendo algo terrible y ves que los de tu entorno se evaden, no quieren saber nada de tus dramas, no quieren ver tu sufrimiento, pues eso te genera una sensación de soledad. Si tienes que esconderlo por otras razones, pues para no ser perseguida, para no ser, qué sé yo, hostilizada, pues también eso te genera soledad. Quiero decir que puede haber diferentes causas por las cuales es muy típico el esquema de que las víctimas suelen estar en soledad. Es la soledad de la víctima. Bueno, vale, ya sé que el término víctima está en revisión en muchos ambientes de la terapia alternativa y todo esto tal y cual. Bueno, ya he hablado de esto, pero bueno, soy consciente que a algunas personas les disgusta enormemente, les levanta urticaria la mera mención de la palabra víctima, porque parece que ahora pues ya no se puede decir que haya víctimas. Siempre te dicen esa frase tópica y estúpida de todos somos verdugos y todos somos víctimas, como si en el mismo plano, en el mismo tiempo, pues todo fuera igual, cuando no es así. O sea, no es así. Es cierto que a lo largo de la vida y a lo largo de la larguísima existencia a veces uno pues está en un lado o está en otro y a veces uno también se equivoca. Pero, por ejemplo, voy a poner el caso de los abusos sexuales, por ejemplo, infantiles, ¿no? Que es un caso pues en el que estuve pues unos cuantos años inmersa, tirando de hilo pues, por cuestiones ancestrales también, de muertos familiares y cosas así, y porque el abuso sexual infantil es una plaga, una peste nauseabunda que atraviesa toda nuestra sociedad. Y es prácticamente imposible pegar una patada a una piedra sin que salga un caso. Es prácticamente imposible atender a personas terapéuticamente, tocarles el cuerpo y que no te aparezca cada 2 por 3 alguien que carga el trauma de haber sido abusado por adultos o por autoridades. Abuso sexual, sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta clase de víctimas? Pues que son víctimas y no se pueden equiparar al verdugo. Es altamente inmoral y obsceno decirle a una persona, a un niño, a una niña que han sufrido estas cosas, que es que todos somos verdugos y todos somos víctimas, y que ir de víctima es malo, y que lo que te pasa es que eres un rencoroso y que no estás trascendido, que lo tenías que haber superado desde ya. Bueno, el ejemplo me sirve para explicar lo que es la soledad de la víctima.
pues este es un caso en el que pues prácticamente todas las víctimas de esta atrocidad han tenido que pasarlo a solas, por lo menos durante años de su vida. A veces por miedo a decirlo, por miedo a represalias, y otras veces porque aunque a veces lo dijeron, pues no siempre les hicieron caso. Porque cuando un niño o una niña se atreve a decir que algo así le está pasando, ¿qué puede pasar? Bueno, pues a veces, por desgracia, otros adultos que tendrían que estar cuidándoles y protegiéndoles se sienten incómodos, porque les rompe el relato. Les rompe el relato acerca de los abusadores, acerca de los adultos abusadores. Siempre es, hoy, pero si es tan buena persona, hoy, pero es que tal o es que cual. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Por qué incomodan las víctimas? ¿Por qué se deja solas a las víctimas? ¿Por qué parece que incluso cuando se les quiere dar voz es para utilizarlas? A veces se las quiere utilizar políticamente o se las quiere utilizar para otras causas, como para, no sé, para decir, mira, yo estoy del lado de estas víctimas y no sé qué. Hay gente que las usa o se llena el nombre con ciertas víctimas de cierto colectivo solo para, yo qué sé, para darse pisto y ponerse medallas, pero en realidad le importan un comino. Le importan un comino y lo ves porque a la hora de la verdad no está haciendo nada por ellas. Entonces, bueno, ¿por qué incomodan las víctimas? Y este es un temazo que atraviesa todo el tema de la ayuda a los muertos, porque si te dedicas a ayudar a las almas sufrientes, te va a llegar este tema. Porque las almas sufrientes son víctimas en un alto tanto por ciento de casos. No diré en todos, porque a veces hay quien sufre por otras causas, pero sí, hay un tanto por ciento muy elevado que son almas víctimas. Víctimas de la maldad ajena. Entonces, ¿por qué incomodan? Bueno, pues incomodan porque cuestionan el relato que tenemos de la realidad. O sea, estamos todos con unos apegos, vamos a decir así, y unas figuras a las que tenemos idealizadas o tenemos un relato, ¿no?, de una fantasía acerca de lo que es esta realidad en la que pues no puede ser que pasen estas cosas, o no puede ser que fulanito haya hecho esto, no puede ser que menganita haya hecho lo de más allá, no puede ser que esa mujer que parece tan buena persona esté permitiendo que pase esto en su casa, no puede ser que tal, no puede ser que cual, no puede ser que esta institución religiosa esté tan podrida, no puede ser que esté dando coba y escondiendo a pederastas o abusadores, no puede ser que en las escuelas religiosas de medio mundo, por no decir de todo, pues porque esto está en las madrasas islámicas, está en las yesivas judías y está en los lamasterios budistas, bueno, pues no puede ser que parece que, bueno, que todo esto es cebarse en los niños y abusar y abusar y abusar, o sea, siempre líos y corrupción sexual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como nos sentimos todos como removidos con esto, pues hay gente que no tiene los cojones ni el valor de decir, bueno, las cosas están así, porque no quiere cuestionar a sus vacas sagradas. Entonces, como no quiere cuestionar a sus vacas sagradas, automáticamente lo que hay que hacer para conservarlas en su pedestal y no señalar autoridades ni nada es, pues por supuesto, dejar solas a las víctimas, fingir que no se las ve. Dejarlas ahí en su soledad. Si las víctimas se ponen pesaditas y empiezan a insistir y a hacer ruido, bueno, entonces el siguiente paso, que tiene lógica dentro de este esquema, es maltratar a las víctimas. Es decir, maltratarlas verbalmente, por ejemplo, o mentalmente, o es decir, acusar a las víctimas de algo habrán hecho, o no serán tan inocentes, o pero bueno es que tienen que perdonar, o pero bueno es que son resentidas. O sea, el colmo de los colmos es eso, querer borrar la existencia de la realidad víctima. O sea, cuando ya esta palabra se empieza a querer borrar, es como ya cuando se quiere borrar la palabra madre. No, ahora no se puede decir madre en algunos ambientes, porque eso cuestiona no sé qué de los géneros. Tienes que decir persona gestante. Bueno, pues con las víctimas va a pasar pronto igual. O sea, hay tal desorden, confusión y me atrevo a decir perversión actualmente en el mundo que ya no se puede decir que alguien sea víctima de nada. Tienes que decir persona que ha sufrido o que se experimenta a sí misma como víctima. Porque es su relato, por supuesto. O sea, si a ese niño le han abusado sexualmente, si a esa mujer le han hecho no sé qué, si al otro le han hecho no sé cuántos, si a esta gente, pues
por volver al caso del año 2023 del que he hablado en varios vídeos. Si a esos aldeanos judíos los quemaron vivos a todos en sus casas, algo habrían hecho. Y ya, bueno, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Lo podrían haber superado. ¿Qué hacen esos muertos ahí atrasados? Que es que son unos pesados. ¿Por qué no han trascendido ya? Bueno, en fin, eso es maltratar a la víctima. O sea, maltratarla en un plano humano, en un plano emocional. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene de el miedo y el rechazo a cuestionar el propio relato idealizado de la realidad que tenemos, en el cual pues hay unas figuras de autoridad y hay unas estructuras que ordenan nuestro mundo, unas estructuras sociales, políticas, religiosas, etc. Entonces, cuando las víctimas empiezan a hablar y resulta que señalan a algo de estas estructuras, porque a veces pues no es que señalen autoridades, pero señalan un daño estructural, ¿no? Están señalando cosas que van mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando las víctimas hacen esto, incomodan. Incomodan, salvo que tengas una mentalidad realmente de amor hacia la vida, como la de los médicos vocacionales, la de los sanadores vocacionales, la de la gente espiritual consagrada vocacional, que cuando ven a alguien contando una historia terrible de sufrimiento y ven que esa persona realmente está mal y presenta una serie de síntomas que dices, vale, sí, realmente esta persona algo le ha pasado. No sé si es exactamente lo que ha contado, pero no está bien. Entonces estas personas vocacionales se toman el trabajo de escuchar a esa persona que está sufriendo, a esas almas sufrientes, les dan un espacio para que expresen lo que llevan adentro, las miran y las reintegran en el tejido social de esta manera, las sacan del ostracismo, de la condena, de la soledad. Y esto sucede tanto en el plano material, por ejemplo, pues cuando han surgido poco a poco pues terapeutas o incluso pequeñas asociaciones terapéuticas o destinadas a, por ejemplo, a acoger a las víctimas de abuso sexual infantil y darles pues grupos de ayuda mutua, atención personalizada, especializada en su caso, etcétera, etcétera. Pero esto hace 100 años no existía. Entonces la soledad que tenían antes estas víctimas era mucho mayor porque no tenían ni siquiera a dónde acudir. Entonces, bueno, actualmente pues se puede por lo menos decir, bueno, tienes un sitio donde te escuchen, se empiezan a hacer documentales sobre el tema, se empiezan a escribir libros sobre el tema, hay plataformas que les dan voz y dentro de lo limitado que es todo lo humano, porque sabemos que cualquier cosa hecha por seres humanos siempre tiene fallos y errores y sesgos, pero dentro de todo eso es muy bueno en un sentido y es que permite a esas víctimas salir de su aislamiento, salir de su soledad y volver a sentirse como formando parte plena de la sociedad, digamos, de la sociedad común, de la sociedad humana. Porque el problema de la mucha soledad de algunas víctimas es que quedan como aislados del resto de la humanidad. Por eso pues hay las almas con las que yo me he encontrado muchas veces, pues llegan a tener como una sensación de frío, pero frío de no pertenecer, pero en un sentido extremo. O sea, porque no es que no sean humanas, es que se las ha dejado en la cuneta, tiradas por ahí, en un sentido literal o en un sentido metafórico. Porque su historia, lo que tenían por contar, lo que les pasó, o el modo en que murieron, pues, como digo, incomoda. Entonces, bueno, este tema de la soledad es enorme y claro, repercute a los que ayudamos a las almas de los difuntos, porque si te embarcas con estas cuestiones, temporalmente por lo menos, cíclicamente te afectan, no solo porque te contagian de las emociones de esos muertos, sino porque tu propia perspectiva de la realidad se remueve. Ya no puedes ver el mundo como antes, cuando te cuentan ciertas cosas y sientes que es verdad, porque estás viendo las memorias. Muchas veces cuando vienen los muertos a ti, de algún modo en tu campo de energía se despliegan sus memorias, ves lo que ellos vieron en sus últimos momentos, te llegan retazos de su consciencia,
Es como que los muertos vienen con todo, con todos los restos de sus pertenencias, con sus harapos, con sus fragmentos, ¿no?, de conciencia, y te llega eso, y entonces tú ves muchas cosas y no puedes ya quedarte con la perspectiva que tenías previamente de la realidad. Pero eso que hace que a ti misma te convierte en una persona que vas a incomodar inevitablemente a otras personas a tu alrededor. Especialmente a las que no tienen demasiadas ganas o ánimos de cuestionar la narrativa, digamos, estándar o el modo de mirar el mundo. Y especialmente a las que más tienen interés en conservar ciertas vacas sagradas que los relatos de los muertos que tú escuchas cuestionan. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque de manera inevitable en algún momento tú, aunque no quieras estar predicando todo el día, no vas a estar allí dándoles la tabarra a tus amigas o a tus familiares, aprendes, o sea, te das cuenta enseguida que hay cosas que es mejor no hablarlas. Y no estar ahí tal, fustigando ni nada, ¿no? ¿Qué vas a decir? Tratas de hacer tu vida como puedes, pero es inevitable que a veces salgan temas de conversación y que pues de algún modo se te pida tu perspectiva, o que en la conversación pues fluya y empieces a hablar y se note que no estás con ciertos argumentos ni en fin, que no puedes evitar mostrar tu verdad en cierto modo. Y entonces, bueno, pues sí, pues acaba resultando incómoda. Sin contar con que, como ya he explicado en alguno de los vídeos anteriores, todos estamos rodeados de muertos, lo sepamos o no. Los muertos familiares nos rodean a todos, pero a veces hay más. A veces nos rodean muertos que tienen que ver pues con la religión que seguimos o no seguimos, con los grupos con los que nos mezclamos, con los lugares a los que acudimos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces pues uno está rodeado de presencias que están observando lo que uno dice, lo que uno hace, y formulan juicios, pensamientos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso produce tensiones normalmente inconscientes en las relaciones humanas. La mayor parte de la gente no se da cuenta de que a veces de repente le entra irritación o manía o rechazo hacia una persona, le entra así de repente y no se dan cuenta de que es que tienen ahí pues unos muertos que están juzgando a esa persona. Pues porque a lo mejor fueron autoridades de tal o cual tipo, o personas pues que están enojadas pues porque la otra está cuestionando pues eso, su relato, o está criticando las vacas sagradas que esos muertos quieren conservar en su pedestal. Es que esta clase de fenómenos es que son tan comunes, suceden en todas partes. Yo me los he encontrado desde el principio de mi camino y, como ya he dicho varias veces, son 21 años, entonces para mí esto es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, claro, no vas a estar allí hablando todo el día pues de que si de los muertos estos o aquellos o de más allá. Pero pues voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Hoy he pasado una noche pésima porque en un momento dado, bueno, yo que sé que lo que notaba, vamos a decir energía negativa, y que si no sé qué, opresión en el corazón, aquí, allá, digo, bueno, ¿qué será lo que se está moviendo? Claro, yo me doy cuenta que como estoy haciendo esta lista de reproducción, estoy hablando de muchas cosas, estoy metiendo mucha carne en el asador, eso remueve la energía, mi propia energía, o sea, porque estoy revisando temas y al ponerlos en voz alta y publicarlos, o sea, en una plataforma que está al público, pues esto tiene unas repercusiones en la energía muy grandes. No es como vivir temas de muertos y quedártelos calladitos en tu casa. E incluso es más fuerte, más poderoso que escribir un libro, si me apuras, porque la voz dicha en voz alta, eso conecta con lo más ancestral y lo más atávico del ser humano, lo más universal. A fin de cuentas, los libros es un invento muy moderno. Gran parte de la humanidad jamás escribió, ni mucho menos libros. En cambio, la oralidad tiene un poder tremendo. Entonces tú estás publicando vídeos donde empiezas a soltar unas charlas impresionantes diciendo tales y cuales cosas de temas tan delicados y peliagudos y puntiagudos como los que estoy diciendo, y es normal que se remuevan cosas, ¿no? Bueno, pues como digo, noche toledana, como se dice en España, digo, ay Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué mal me encuentro? Bueno, en fin, conseguí volver a dormir, y en esto que empecé a escuchar en sueños, o sea, estaba dormida, ¿no? Pero me encontraba así en un sitio medio desagradable, y empecé a escuchar los juicios de, pues, alguien, un muerto,
un muerto adscrito al poder, al viejo poder de cierta estructura religiosa, que estaba muy enojado con todo lo que yo estaba diciendo y me estaba juzgando. Bueno, la Inquisición rediviva, vamos. Me estaba diciendo que todo lo que yo estaba diciendo salía de las bocas pútridas y vanidosas que no siguen la obediencia. La obediencia, ¡oh, gran tema! Gran tema la obediencia, sobre el que Miguel siempre me ha advertido. Nunca tomes el mandato de la obediencia, porque ni está en la Biblia ni le gusta a Dios, porque Dios siempre dio esa parcela de libertad al ser humano, elige. Dios siempre te va a decir, haz esto, no hagas aquello, pero luego te deja, para que desarrolles tu conciencia y para que veas a ver. Desde Adán y Eva esto ha sido así. En toda la Biblia no hay ni un solo momento en el que se diga que haya que hacer estructuras piramidales de obediencia, y que por obediencia tengas que callar cosas, por ejemplo, crímenes. Entonces, bueno, pues el muerto de esta noche me estaba juzgando eso, de pútrida y vanidosa. O sea, pútrida, claro, supongo que lo decía por los muertos, y vanidosa porque, bueno, este San Benito me ha sido colgado desde que tenía 21 años y empecé a decir ciertas cosas que veía en ciertas estructuras corrompidas, en aquel caso de la Iglesia, por ejemplo. Bueno, después de este rodeo, que no es un rodeo en realidad, vuelvo al tema de la soledad, pero es que tiene que ver, porque claro, pues si os dais cuenta de todo lo que acabo de decir, todas estas experiencias complicadas y vamos a decir negativas, difíciles, te aíslan. ¿Por qué? Porque te hacen ser prudente, te hacen tener mucho cuidado con a quién le dices qué, y eso te aísla, porque a ti a lo mejor de natural te saldría hablar de esto con todo el mundo, salir a la plaza y decirlo. No puedes porque mira lo que pasa incluso haciendo las cosas con cuidadito, en un rinconcito de YouTube, con pocos seguidores y tal, y mira lo que te pasa. Entonces, bueno, es un tema delicado, y eso te aísla. Luego te aísla también el sufrimiento, es decir, pues ese rato que lo pasas mal. Si además no te das cuenta y absorbes los juicios negativos, puedes acabar con severos problemas de autoestima. Porque sí, le pasa a mucha gente, y a mí me ha pasado a temporadas, que absorbes los juicios negativos de los demás. O sea, el juicio que hacen sobre las observaciones que haces de la realidad. Y te van machacando, si encima tienes muertos allí comiéndote el coco, que es literal, o sea, van a tu cerebro allí, diciéndote que eres lo peor, que eres lo peor, que eres lo peor, que eres lo peor. Bueno, pues eso, jolín, al final te hace mella, o sea, igual no te convence, pero os aseguro que es como una nube de oscuridad. O sea, es una cosa que está ahí y que dice, jolín. Entonces, bueno, todo esto te aísla, y eso no es nada comparado con el aislamiento y la soledad que sufren las víctimas, digamos, las que pertenecen, o sea, las de las almas de los muertos, que han muerto en trágicas circunstancias o en medio de persecuciones o de crímenes, etcétera, etcétera. O sea, si eso me pasa a mí y yo, pues a fin de cuentas, pues no tengo tanta queja de mi vida, sí, me han pasado cosas, pero no se puede comparar. No se puede comparar con lo que han sufrido otras almas. Pues entonces, si yo a veces me siento sola por tales y cuales razones, o sea, sola en mi oficio, vamos a decir así, sola en mi cotidianidad, pues ¿qué no les pasará a estas almas? A estas otras almas que eso, pues que a veces ni siquiera han sido enterradas, las tiraron por ahí como si fueran basurita, algo a esconder, algo a borrar. Pues claro, su soledad es muy grande. Entonces, bueno, uno de los últimos descubrimientos que he hecho en esta etapa de mi vida fue darme de bruces con lo que los psicólogos dirían el arquetipo del ánima sola. Vamos a decir, esta figura de la devoción popular que se representa iconográficamente, o sea, es la imagen de un alma envuelta en llamas y sola, y con los brazos tendidos normalmente hacia arriba, como demandando ayuda.
Me encontré con esto a lo largo de mis investigaciones, dando vueltas por ahí, buscando información sobre otras cosas en internet, y cuando lo descubrí, me cayó una de las fichas, una de las piezas de mi vida, porque dije, mira, esto es lo que se ha estado moviendo en tu vida en estos últimos años. Porque además, claro, me acordé pues de todos los sueños y pesadillas con la gente que había sido quemada viva, acusados de judaísmo, acusados de brujería, que ese es otro gran tema sobre el que apenas he entrado en esta lista, pero que, merecería una lista aparte. Las acusaciones de brujería merecerían una lista aparte. Entonces, como muchas de estas personas fueron quemadas vivas, inclusive pues también acusados de herejía, etcétera, etcétera. Cuando te encuentras con estas almas, siempre hay esta sensación terrible de soledad, de estar sufriendo en soledad, por lo que he explicado al principio de este vídeo, porque la sociedad les dio la espalda. O sea, los separó, los tuvo que separar de su corazón para poderles hacer esa salvajada. De hecho, yo me he llegado a leer relatos de época, de las crónicas de época, ¿no? De, por ejemplo, pues un evento de estos en el que pues quemaron vivos a varios acusados de judaizar, creo que fue en Mallorca o en Menorca. Y pues allí está descrito con lujo de detalles cómo se iban quemando los cuerpos y todo, con unos detalles que son gore, o sea, de película de terror, y esto descrito por los testigos, porque la gente lo iba a ver, como si fuera un espectáculo. No lo iban a ver y estaban escribiendo después, pobre gente, mira cómo murieron, cómo sufrieron, no teníamos que haber hecho esto. No he encontrado ni un solo relato de decir, ¡ay, qué indigno, qué injusto, cómo es posible que hayan matado a gente así! No, la gente lo iba a ver. La gente lo iba a ver. Entonces tú, para poder ir a ver esto y luego describirlo como si nada, pues necesitas haberte separado en el corazón de esas otras personas, de esos seres humanos. Porque si no es que no puedes soportar esa visión. O si lo ves te quedas traumado y eso se trasluce después en el relato que haces, en el escrito que haces. Entonces, esto tiene tela marinera, pero vamos a decir que el origen de la soledad que sufren las almas, estas almas, es el hecho de que en su corazón el resto de su sociedad, el resto de la humanidad se separó de ellas, las separó, las envió al ostracismo espiritual, para poder luego, hacer maldad, o dejarlas ahí, fuera de los márgenes del libro colectivo, en el que se escribían y se renombraban las cosas que verdaderamente importaban y que había que tener en cuenta. Entonces, sobre el ánima sola se podrían hablar muchas cosas, ha dado lugar a una diversidad de devociones, actualmente incluso está presente en los cultos sincréticos, o sea, mezclados, ¿no? Los cultos estos mestizos de raíz africana, indígena y europea, que hay en las islas del Caribe, por ejemplo, pero no voy a comentar, nada de la deriva de estos cultos, ni de, de los aspectos, folclóricos o de la leyenda que algunos cuentan, de que si esta ánima era esto o era aquello, lo de más allá, porque yo lo que veo, o lo que a mí me llega es la esencia del ánima sola, efectivamente su soledad. Pero la soledad siempre parte no de ella que se haya separado, sino de que la han separado. ¿Y por qué la han separado? Por un juicio de los demás. Sí, vale, hay una leyenda que la he encontrado por ahí que dicen que no, que fue el mismo Dios que envió a esta alma a sufrir eternamente sola en el purgatorio porque no le dio de beber a Jesús. Pero es una leyenda. Es una leyenda y sin embargo no explica que existan tantas almas solas sufriendo en unas llamas que no son las del purgatorio, ese purgatorio cristiano, a donde van las almas que necesitan purificarse. Porque no son perfectas, no están suficientemente santificadas, entonces, Dios las envía a purificarse al fuego, como quien limpia algo en el fuego, ¿vale? Eso es otro concepto, eso es otro asunto. Yo estoy hablando de almas atrapadas en el trauma, atrapadas en el fuego, que no fue un fuego ordenado por Dios, sino un fuego creado por humanos, basado en juicios humanos, porque las cosas fueron así.
lo que quiero decir o enfatizar es el tema de la soledad y el tema de la tendencia humana a juzgar al otro y a separarlo de nuestro corazón a través de juicios condenatorios. Y luego también quiero enfatizar y volver sobre la cuestión de que cualquier colectivo, cualquier víctima o cualquier colectivo de víctimas que moleste digamos, la estructura social que tenemos, la estructura de autoridades que tenemos, porque cuestione pues que algunas cosas estén bien o que exija una revisión, vamos a decir, una revisión de la corrupción que se puede haber instalado en esas estructuras, pues eso también genera soledad en las víctimas, porque normalmente, por ser incómodas, pues no se las quiere escuchar. Y a veces incluso cuando se dice que sí y se las escucha es para utilizarlas pues para otros fines y pues por eso, por cuestiones políticas o de poder, que eso tampoco las saca de su soledad. Entonces, para enfatizar más y más que la soledad no siempre procede de que uno se haya portado mal, y de que es que uno, pues bueno, es uno mismo, que es que se separa o que se siente superior del resto, o que es que está con rencor, o que es que no puede perdonar, o por qué no trasciende, o por qué no acepta. Bueno, pues para enfatizar esto, recordaré el tremendo drama y tragedia de los abortados, de los bebés en formación, cuya soledad es suprema total porque ni siquiera son considerados humanos la mayor parte de las veces. Por supuesto no son enterrados, no son muchas veces ni nombrados, bueno, en fin. Entonces ya me dirás tú qué culpa tiene, o sea, un alma que está allí, un bebé que está en formación, que no ha hecho nada, vamos, no ha tenido tiempo de decir ni mu. O sea, aquí no se puede aplicar ese dicho de algo habrá hecho. O sea, algo habrá hecho para que lo aborten, no me fastidies. Bueno, vale, que no gusta el ejemplo del aborto, que estoy tocando un tema polémico tras otro y que este vídeo derrapa, que tiene pinta de acabar fatal. Porque vamos, que voy de mal en peor, sacándote temas controvertidos tras temas controvertidos. Bueno, pues entonces voy a volver al imaginario cristiano. Venga, para que me perdonen los muertos esos. Estoy haciendo ironía, ¿vale? Pero sí, voy a hablar de la Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, que es una figura bien reconocida en la Iglesia. ¿Y qué es lo que revela esta figura? ¿Qué es lo que manifiesta este arquetipo? Lo que les gusta decir a los psicólogos, para que también estén contentos los psicólogos. Bueno, el arquetipo de la Virgen Dolorosa, de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es lo que manifiesta? Es el momento en el que la madre de Jesús ya lo ha enterrado y ella se queda sola y está sintiéndose sola, básicamente porque no hay nada como, bueno, que seas madre y ver sufrir a tu hijo, más a un hijo inocente que no ha hecho nada malo. O sea, tú desde tu corazón de madre dices, Dios mío, ¿por qué le hacen tales y cuales cosas a mi hijo y ahora me lo han matado? Y lo he enterrado y me he quedado sin mi hijo y además ¿qué? O sea, bueno, la soledad que puede sentir ese corazón, el corazón de esa madre, pues es tremendo. Entonces, bueno, supongo que ningún católico se atrevería a sugerir que algo hizo Jesús o algo hizo la Virgen para vivir esas cosas y que cómo se permitía a sí misma estar allí en soledad, sintiéndose sola, que si acaso era arrogante o se pensaba que era mejor que los demás, o que cómo es posible que no hubiera trascendido rápidamente todo ese sufrimiento, si total ella sabía que la vida es eterna, si sabía que su hijo se iba al cielo, o sea, ¿qué más le da, no? Total, moramos un poco, si la carne no importa. No, supongo que nadie se atreverá a pensar algo así, sino que le van a dar un respeto a lo que esa figura de santidad está expresando. ¿Vale? Entonces yo tomo esa figura de santidad para decir, a muchas personas les pasa igual, especialmente madres. Y sienten una soledad tremenda, atroz, viendo el sufrimiento de sus hijos, sobre todo cuando son inocentes, aunque a veces también, aunque no lo sean, es igual, a una madre siempre le duele. Pero sobre todo cuando se trata de niños o cuando se trata de almas inocentes, en el sentido de que no han hecho maldad alguna que justifique los horrores que han cometido contra ellas, pues la soledad interna que experimentan esas madres, cuando ya los hijos están muertos,
Bueno, esto no tiene nombre, no me atrevo ni a ponérselo. Entonces hay un sufrimiento en ese corazón. Hay un sufrimiento que exige también ser acompañado. Necesita ser acompañado. Entonces, por eso es que en mi entendimiento, que puedo estar equivocada, por supuesto, por eso solo soy una señora del pueblo contando cosas, pero en mi entendimiento, el ánima sola va siempre de la mano de la madre esta que sufre en soledad. La madre que en la iconografía cristiana sería Nuestra Señora de la Soledad, pues creo que sí. ¿Por qué? Porque si hay un ánima sola, o sea, si hay un alma que está sola en el purgatorio, sintiéndose sola, si hay almas que están allí todavía en las llamas, sintiéndose arder, rechazadas, enviadas al ostracismo, juzgadas, tratadas como lo peor, pues ¿qué decir de sus madres? ¿Y qué decir de la madre? La madre como madre de todos, yo no sé, no creo, no me atrevo a pensar o a sugerir que haya gente a la que le parezca que todo esto da igual y que las madres pues se quedan igual y que a la madre de todos pues esto le da igual y que ni sufre ni se afecta por estas cosas. Entonces, pues sí, para mí son dos figuras conectadas, el ánima sola y Nuestra Señora de la Soledad, lo que expresan estas imágenes, por así decirlo, es el sentimiento de soledad de las víctimas y de las madres de las víctimas. Y esto, merecía un vídeo aparte y merecía resaltarlo para que sea pues revisado en la mente y el corazón de las personas que lleguen a ver esto.